Mis abuelos, abuelos también de Camilo José, eran John Trulloch y Nina Josefina Bertolini. John Trulloch vino a hacer el ferrocarril de West Company Limited de Galicia. El ferrocarril se instaló en Galicia, ahora está pasando precisamente, que fue el primero de Galicia y el segundo de España. John Trulloch se casó con Nina Bertolini, la hija de Camilo Bertolini. Y la mayor de sus hijas, Camila, que había sido bautizada Camila como su abuelo, fue la madre de Camilo José Cela Trulloch. Era mimadísimo y consentidísimo. Lo que le consentían a él no es lo que consintieron a ninguno más, ¿eh? Pero todos le queríamos, a pesar de todo, todos le queríamos. Lo considerábamos que era el mayor, con mucha diferencia, y estaba en un pedestal para mis padres y para mí, para todos los hermanos, claro, no solo para mí. Y lo pasábamos bien con él. Ahora, con nosotros era muy mandón, ¿eh? Él escribía a mano con pluma estilográfica, es decir, que tenía un tintero y una serie de plumas, bueno, de tinteros y una serie de plumas estilográficas, porque le gustaban y porque se cansaba de una y cambiaba a otra. Y con esas mojaban el tintero y escribía, como si fuera una pluma de plumín de colegial de cuando yo tenía 8 años. Yo he tenido una hoja de él llena de notas al borde, escritas en vertical, intercaladas entre una línea y se notaban, porque es pequeñita, pequeñita, pero muy clara, muy firme. Él nos metía en su habitación, nos leía lo que fuera, nos reíamos a carcajadas, entonces se enfadaba y nos echaba. Nosotros, como ya lo conocíamos, nos quedamos sentados a la puerta y al cabo de un rato decía, bueno, podéis pasar que os perdono. Y entrábamos y otra vez nos leía pues lo que fuera, un capítulo de lo que había escrito, un verso, lo que fuera. Y allí al atardecer, pues terminaba, se conoce que decir, ya he hecho bastante, y con frecuencia nos lo leía, incluso nos lo leía con espectadores o con oyentes ajenos, gente, amigos del veraneantes que iban por allí a oírlo, ¿no? Sí, eso me acuerdo. Y me acuerdo las páginas que, bueno, tan pequeñitas, tan... Escribía con una letra muy pequeña, muy pequeña. Yo no sé si es porque de los tiempos de posguerra tenía que ahorrar papel o cuál era el motivo, pero escribía con una letra muy pequeña y clarísima. Era una letra clarísima, se leía perfectísimamente. Y más bien redonda, un poco redonda, y así iba escribiendo y tachaba mucho. Y sobre todo hacía muchos añadidos. Es decir, tachaba y entonces ponía una frase que sustituía la anterior, si le cabía, lo ponía encima, pero normalmente no le cabían, porque claro, corregía muchísimo, añadía, tachaba, ponía, y entonces los añadidos los ponía en unos como bocadillos de tebeo. Ponía allí la frase y luego la unía al sitio al que correspondiera con una línea de pluma. A veces eso venía, claro, las primeras quedaban más o menos cerca del sitio, pero otras acababan llegando desde la punta, el extremo de la punta de la cuartilla. Y entonces realmente era Charo la que tenía ahí el mérito. O sea que Charo estaba completamente implicada, y además si a Charo no le gustaba, él lo rompía y volvía a empezar y lo escribía de nuevo. Digamos que Charo era una especie de paleógrafa moderna, que estaba descifrando palimpsestos medievales constantemente para poder construir aquello en una hoja, en fin, un folio a máquina.
Él escribió la familia de Pascual Duarte, si no lo recuerdo mal, en la cama enfermo. No sé si entera, pero una parte por lo menos sí. Yo creo que empezó Pascual Duarte estando con nosotros. Mi padre le tomaba el pelo mucho. Le tomaba el pelo y le decía, tenemos que ir a la imprenta de Roel a ver si tiene todas las letras, le decía. Y él se cabreaba, se indignaba. Marañón, que le hizo el prólogo de la familia Pascual Duarte, dijo una cosa extraordinaria. Dijo, nunca había visto reflejada la locura con esa nitidez. Entonces yo recuerdo, porque fue bastante sonado, el éxito tan tremendo que fue la familia de Pascual Duarte. Pero al mismo tiempo recuerdo a Camilo, y eso lo hice en mi casa, empezar a leer una de las páginas de aquella escena un poco subida de tono, que cogió el libro y por esto me lo han prohibido, y tiró el libro al suelo y tal, porque hubo una temporada que después de salir el libro estuvo prohibido y luego volvió a salir otra vez. Era una época en que se estaba conociendo España, no nos olvidemos, cuando Josep Pla, etcétera, etcétera, todos estos que viajaban por España para conocer España, no había comunicaciones, pues bueno, los pueblos y tal eran remotos, ¿no? Y entonces era una época en que se encontrabas eso, primero recorrer y conocer tu país, pero entrar en contacto con personas fuera de tu medio, ¿no? Y yo creo que era un magnífico viajero y escritor de viajes, porque era un magnífico escritor de personas. Era una persona enormemente divertida, era un conversador fantástico, era un hombre con el que se podía hablar de cualquier cosa, con el que nos reíamos muchísimo, era un hombre muy divertido y un grandísimo contador de historias, no solamente en el papel. Cuando estabas a solas con él era maravilloso. Camilo era amigo de sus amigos, a mí me intentó ayudar donde ha podido, pero cuando había ya 20 personas, don Camilo me decía, estás haciendo teatro, Camilo, ¿no? Se creó un personaje y la verdad que teatralmente lo hacía muy bien. Yo cuando vi las fotografías de mi abuelo de joven, yo no reconocí a la persona que veía por la televisión o que me habían contado. Cela era un poco como Neruda, ¿no? Como un barco que desplazaba un enorme corte de sí mismo. Es un escritor prosísticamente inconfundible, tiene una personalidad estilística incuestionable. Nos influyó a todos a creer que las palabras tenían un sonido y una historia dentro, cada una de las palabras. Cela fue uno de los hombres más trabajadores que yo nunca haya conocido. Estaba abocado a ocupar un sillón en la Real Academia Española. Le dieron el Premio Nobel de Literatura cuando vivía en Guadalajara. Yo cuando salía a la calle, con eso de que me parecía mucho a él, tenía que ponerme el abrigo así, porque no podía andar 2 pasos sin que alguien me diera la enhorabuena. Yo decía, pues yo no tengo ningún mérito, nada, no, pues yo no tengo ningún mérito. A lo largo de su vida hubo siempre una espina que se quitó finalmente, pero de forma tardía, que era el Premio Miguel de Cervantes. Cuando se muere un escritor de esas dimensiones, un país entero y una lengua entera se sobresalta, ¿no? Una cultura literaria se sobresalta. Ingenuo de mí, le pregunté que por favor me escribiera un texto que definiera su obra. Él escribió: para el éxito, sobra el talento, para la felicidad, ni basta.